Hola, soy Ruth Guzmán, soy psicóloga y pastora asociada a la Iglesia Centro Gracia de Dios en Santiago. Hoy estuvimos conversando con Lely Summer y Emanuel Pacheco de la Fundación Katie Summer, que trabaja con la temática del suicidio infanto-juvenil. Tuvimos un momento para conversar sobre los factores de riesgo, sobre el rol de la familia, así que yo te invito para que te puedas quedar y puedas escuchar este podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la disponibilidad de tener este tiempo y poder hablar. Y bueno, queremos comenzar conversando sobre lo que nos convoca en este tiempo y sobre lo que nos está llamando la atención, que es el tema de la salud mental, salud emocional, y un tema tan relevante como es el tema del suicidio, ¿cierto? Y partir primero preguntándoles qué piensan ustedes, cuáles serían estos factores que inciden o que llevan a que un adolescente, un joven, tome la decisión de atentar contra su vida. Hoy día estamos viendo en estudios que hacemos nosotros como fundación que 1 de cada 4 jóvenes entre los 15 y los 25 años se autolesiona. Es una cifra enorme, es una cifra que nos preocupa. Y cuando empezamos a conversar con jóvenes que lo han hecho o que han hecho un intento de suicidio para tratar de entender, no desde la parte clínica o psicológica, sino qué fue la sensación que ellos tuvieron, qué fue lo que los impulsó a ellos a primero autolesionarse, después empezar a pensar, después empezar a ver cómo lo hago y después hacer el intento. Y que gracias a Dios no lo lograron y pueden seguir con vida para poder acompañarles. Es que primero nos dicen es que se sentían increíblemente solos. Por más de que estaban rodeados de personas, por más de que estaban con grupos de amigos, por más de que de pronto hacían actividades que les hacían sentir que estaban acompañados, en el fondo de su alma se sentían solos. Sentían que era una carga para su familia, sentían que de pronto su familia los veía como, este no es mi hijo que debería ser, él no está haciéndolo. Entonces como que nos decían, no estoy cumpliendo lo que se espera de mí. Claro. No estoy siendo suficiente para los que me rodean. No estoy llenando las expectativas. Yo pensaba en las expectativas. Sí, no estoy llenando las expectativas que mis papás esperan de mí. Claro. Exacto. Entonces los chicos dicen, me siento una carga para mi familia, me siento una carga para mis amistades, porque siempre me están viendo que estoy triste, que estoy bajo, que ya no disfruto lo que antes disfrutaba y entonces como que soy una carga. Y tercero, dicen, esto que estoy viviendo jamás va a pasar. Voy a vivirlo toda la vida. Y son chicos que sí, tienen 16 años y el dolor que están viviendo puede llevar varios años. Eso para ellos es toda una vida. La vida, claro. Porque yo tengo 42 años, 16 años, hasta de pronto ya ni me acuerdo de ciertos episodios. Pero para ellos, de verdad, es toda una vida. Exacto. Entonces, cuando estos 3 dolores se juntan, de nuevo, la soledad, el sentirme carga y el sentirme que lo que estoy viviendo no lo puedo resolver, empieza a aparecer la ideación suicida. Empieza el cerebro a mostrarte que de pronto la mejor solución para ese dolor que estás viviendo, porque no lo sabes gestionar, es quitarte la vida. La autolesión es una forma de dosificar un dolor externo. Yo me autolesiono porque quiero generar dopamina, que de alguna forma me apague el dolor que estoy sintiendo, que no sé cómo controlarlo. Pero cuando me doy cuenta que esa autolesión no es suficiente, necesito cada vez más dopamina para poder satisfacer mi necesidad de cubrir ese dolor, para tener ese placer de no sentir dolor. Y ahí es donde ya llegas a un momento en donde el cerebro te dice, quizás lo mejor es terminar con tu vida. Entonces aquí es donde nosotros lo vemos y lo mostramos en nuestras charlas, mostramos 2 imágenes de 2 cerebros, donde de verdad mostramos que el cerebro literalmente se apaga. Para ayudarte a seguir viviendo, entre comillas, se apaga para que no sientas dolor. Y cuando eso ocurre, ya el cerebro no sabe qué más hacer para apagarse que decirte que lo mejor es autoeliminarse. Claro, y de ahí es donde viene esta ideación, que primero parte esta idea de podría hacerlo y esta podría llegar a ser una solución a este intento y muchas veces estos intentos fallidos o quedarse en esta fase de la autolesión, de que de repente uno se estanca ahí, como lo que tú decías, esto de infringirse dolor opaca un poco esta mochila, este peso, la presión, las expectativas que sienten, ¿no? Es que piensa tú que si tienes un dolor muy grande y por lo tanto imagínate una inflamación grande en cualquier zona de tu cuerpo, y esa inflamación grande te duele. Y tú te das cuenta que a través de una autolesión puedes bajar la inflamación y por lo tanto bajar la dosis de dolor ya no estás soportando. Para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, para los niños y para algunos adultos ansiosos también, cuando te dicen un día puede ser una eternidad y 2 días ya es demasiado y 3 días, y imagínate, hay muchos cuando nosotros hablamos con ellos o cuando toman el micrófono en nuestras charlas para contarnos que han vivido situaciones difíciles como de bullying en el colegio por años,
por años, y al segundo, tercer año, el valiente habló con su papá y habló con su mamá. Entonces tú dices, ¿cómo soportó 2 años? ¿Cómo puedes decir tú desde segundo básico? ¿Cómo Claro. puedes decir tercero básico? Cuarto, entonces, que son las etapas donde tú los miras y los chicos se ven absolutamente transparentes, contentos, abiertos, extrovertidos, y aún así toman un micrófono en nuestra charla y dicen, yo he vivido esto durante años. Nunca te dicen días, nunca No. te dicen un mes, nunca te dicen una semana, nunca te dicen ayer. Esas palabras, esas mediciones de tiempo no existen, lo miden en años. Y es porque efectivamente han sido años y imagínate, un día más después de esos años es una eternidad. Entonces no es tremendo. tampoco que tú digas, no, pero es una exageración adolescente. No. No es una exageración adolescente. Después de un periodo muy largo, unas horas es una eternidad. Y esa es el único antiinflamatorio que ellos ven que es efectivo y que sus pares lo están ocupando y que a sus pares les funciona. Entonces cuando tú dices, no hagan, es lo que ellos han visto. Cuando tú ves que algo realmente es efectivo, imagínate en algo súper quizás básico, un secreto de belleza que se lo puso en la cara y se ve maravilloso, tú dices, yo quiero. Lo mismo, claro. Es exactamente lo mismo, nada más que para bajar la emoción, la sensación de un dolor insoportable. Claro, qué importante. Pensaba en esto de la exageración, de la no validación de ello. Cuando no lo validan, y uno dice muchos años, para un adolescente muchos años, casi toda la vida. Entonces Es he toda la vivido vida. toda la vida con este dolor y encontré esto que lo puede aliviar, listo, por acá entro. Esta mochila de la no validación es súper pesada, esto de no sentirse validado y que mi círculo, donde yo me siento, mi sentido de pertenencia, esta es mi familia, son mis amigos, y si ellos no me validan, ¿quién me va a validar entonces? Entonces ahí también se provoca como este camino más como tortuoso para ellos, porque empiezan a pensar en que no hay salida, en que si mi vida ha sido así, ¿qué me hace pensar que el resto de mi vida no va a cambiar? ¿Cierto? Y que si me quito la vida voy a ir al cielo, donde Mira. no va a tener dolor. Donde no voy a tener dolor. Entonces también es complejo desde tu propia fe cómo los acompañas. O sea, Porque desde nuestra fe hemos predicado un evangelio de muerte. Un evangelio donde decimos, acá vamos a sufrir, pero allá en el cielo vamos a estar bien, calles de oro, mar de cristal, Tendremos abundancia, paz. no hay necesidad, no habrá dolor. Entonces, perdóname, ¿dónde quieres ir? A ese Claro. lugar. y más rápido mejor. Y entre más... ¿Por qué no viene Dios a buscarme luego? Que ¿Por una qué me persona permite dice, este sufrimiento? Y ahí es donde nosotros lo que hemos encontrado en muchas hermosas conversaciones que hemos tenido con jóvenes que nos dicen, nadie me enseñó herramientas. Pero tú hablas con los papás, yo perdí a mi hija por suicidio, a mí nadie tampoco me entregó herramientas. Y ahí fue que nos dimos cuenta que tenemos que facilitar estas herramientas. Y una es lo que tú decías, no minimicemos el dolor, no minimicemos las experiencias de dolor. Sí es verdad que en la adolescencia, todos cuando fuimos adolescentes tuvimos momentos complejos, difíciles, pero no asumamos que eso es normal. Tenemos que asegurarnos de tener buenas conversaciones, que sepan que con nosotros como adultos pueden hablar de cualquier tema y no va a haber un prejuicio, no va a haber un juicio, no va a haber un juicio de valor con lo que estén viviendo. Muchos jóvenes se acercan a nosotros y nos dicen, es que mi papá, mi familia no me quiere aceptar como yo quiero ser aceptado. En todo el sentido de la palabra. Y genera una fricción interna en donde los chicos dicen, es que soy una carga para mis papás, mejor debería morir. Porque no me quieren aceptar como yo quiero ser aceptado. Y en vez de nosotros ponernos a pelear con ellos, no, es que debería ser de esta forma, ¿por qué no simplemente los amamos y escuchamos su dolor? Y a través de eso vamos a hacer una válvula de escape para que ese dolor salga. Entonces, lo que más trabajamos nosotros es cómo acompañamos a los adultos a que seamos vulnerables, a que manifestemos que también sentimos dolor, a que seamos una válvula de escape del dolor de nuestro hijo e hijas, para que esas situaciones que de pronto los están agraviando, que los están haciendo sentir mal, sepan que pueden confiar en nosotros. A mí me duele mucho, pero Katy en una carta, en un cuaderno había escrito, yo no le quiero decir nada a mi familia porque van a decir que es del demonio. Y cuando yo leí eso fue como, no, Katy, yo no te habría dicho eso, pero pucha, tú entendiste eso. Entonces, ¿cómo somos más explícitos en decir, entiendo que puedes estar viviendo una enfermedad? La ideación suicida es una enfermedad, Sí. La depresión es una enfermedad. Y el cuestionamiento que siempre le hacemos nosotros a los papás es, bueno, si tu hijo se cae y se fractura,
¿Vas a orar por él? Sí, vamos a orar, pero lo vas a llevar a una clínica, Tal lo cual. vas a llevar a un hospital y vas a hacer acciones para asegurarte que esa fractura se sane. Porque a punta de oración solita, las fracturas no se va a sanar, porque es un proceso biológico. Al igual pasa con el cerebro. Yo puedo orar por una persona que está en depresión, pero si no va a donde un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra, sí, quizás le dan medicamentos, pero esos medicamentos son lo que su cerebro necesita para generar lo que le hace falta. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en no hacer que esto sea un tema tabú. Esto no es algo del demonio, esto es algo biológico que seguramente más de la gran mayoría de las personas lo hemos vivido. En nuestro estudio, jóvenes entre 15 a 25 años, un 56% de ellos mostraron sintomatología depresiva en la pandemia. Eso es muy grave. Es muy grave, sí. Tenemos que de verdad asegurarnos de ser ese espacio para que podamos apoyarlos, contenerlos, abrazarlos. Bueno, hace un rato, antes que comenzáramos, estábamos comentando eso, que bueno que se están abriendo estos tiempos de que ya no se está minimizando ni como llevando como este tema tabú de que hoy tengo depresión, ora, Dios va a estar contigo. Pero aún así Dios también da gracia a personas que puedan guiar, y existen muchos profesionales de la salud mental, cristianos, no cristianos, que han podido manejar y han podido contener una montaña de gente que se vino. En algún momento se abrió esto y ha venido creciendo y de repente uno dice, oye, está difícil entrar a la salud mental, está difícil encontrar como algún apoyo, algunas redes de apoyo. Pero también voy a un tema muy importante que hablamos de la familia. Y acá hay ciertas alarmas que como familia uno debiese darse cuenta. Brevemente hay uno de los ejemplos que más me ha marcado, que me tocó experimentar, familia de atletas que competían y vivían en esto, campeonatos para allá, campeonatos para acá, 2 hijos, uno de ellos también atleta, competía, una quería ser ingeniera. Se sentía súper mal. Claro. No encajaba. Y los papás, no, pero es que tienes que competir. Elige el deporte que quieras, la disciplina que quieras. Pero en la casa era alimentación sana, entrenamiento, horas de... Y ella no encajaba. Para los papás la llevaron al psicólogo porque querían que fuera atleta y encontraban por qué no... Ahí la razón o el motivo de consulta ya estaba mal. Claro. Entonces, la niña no era la que tenía que ir al psicólogo, sino que eran los papás los que necesitaban quizás esta instrucción o esta orientación de que si ella quiere ser ingeniera, aceptámosla como es, porque ya para ella debe haber sido duro crecer en una familia de deportistas, por decirlo de alguna forma. O sea, Ruth, disculpa que te interrumpa, pero hemos favor. escuchado un montón de chicos que nos dicen, mi papá me lleva al psicólogo hasta que encuentre el psicólogo que dice lo que él está diciendo y dice, ese es el psicólogo bueno, esa es la psicóloga buena. Exacto. Porque cuando encontramos a alguien que me entiende, que me escucha y que dice lo que a mí me está pasando, es malo. Entonces, dice, ir al psicólogo no es opción. Para los jóvenes hoy día no es opción. Por eso nosotros hoy día estamos trabajando en herramientas de psicoeducación que no... El psicólogo es la etapa 2, cuando logramos llegar y abrir ese camino, pero hay una etapa previa que es muy peligrosa, y también lo que es la diversidad de género. Estamos viendo muchos, incluso al interior de las iglesias, hijos de grandes líderes que están presentando ciertas dudas, algunas confusiones, algunas situaciones donde te dicen, mi género no es es otro, y lo que primero encuentran es un rechazo tan fuerte, que frente al rechazo lo mejor es más rechazo. Exacto. A la fuerza, más fuerza, y por lo tanto, ¿qué se hace? Se pierde la familia y se pierde el joven o la joven. Entonces terminamos perdiendo absolutamente todo. Y es literalmente lo mismo que tú estás diciendo. Es como, yo te llevo a un psicólogo que diga lo que yo digo y ahí está bien. Y si no dice lo que yo te digo, está mal. Al final, ¿desde qué minuto, cuándo se nos olvidó el ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te gustaría que te contraríen totalmente, que busquen todas las evidencias para decir lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando está mal? ¿Eso es amarte? ¿Te gustaría que una persona te dijera eso? ¿Qué pasa si esa persona te entiende? Quizás genera ese antiinflamatorio que tú necesitas para bajar la dosis de dolor. Es como, perdón, ¿me escuchaste? Claro. Mira, qué importante. ¿Escuchaste eso. lo que yo te dije? ¿Y qué opinas? ¿Y qué dices tú? Pero desde el haberme escuchado, porque escuchar no es oír. Escuchar es poner la atención y querer entender lo que tú me estás diciendo. No es simplemente repetir el mensaje, porque no estamos jugando a un teléfono donde tú me dices algo y yo se lo digo a otra persona y quieres que llegue el mensaje completo.
es escuchar con empatía, con solidaridad, con amor al prójimo. Es como si hoy día no cumplimos el mensaje de ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, de verdad, no sirve cantar, no sirve orar, no sirve predicar, no sirve los congresos, no sirve nada. Y es simplemente lo que nos están pidiendo a gritos nuestros jóvenes, lo que nos están pidiendo incluso profesionales de salud mental que también lo viven, no están exentos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como fundación, desde el amor, no desde el miedo. Porque si tú me vas a decir solamente escuchando al profesional que tiene la razón, desde el amor, no desde el miedo. Como lo que decía en un momento, más gracia, menos juicio, como esto de dejar de problematizar al niño o al adolescente o al joven porque uno lo categoriza. Entonces uno vive encasillado. Y el joven dice, yo soy acá el distinto, el diferente, el raro, el que no encajo, el que andan buscando algún terapeuta que quiera escuchar lo que mis papás quieren decir. Pero veámoslo bíblicamente, David era el distinto, David era el raro, David el que estaba a 3 días de distancia de sus hermanos eran los perfectos, los que cumplían todas las condiciones. ¿Y qué pasó? Dios tomó al raro, Dios tomó al que no era quizás el elegido, Dios tomó al que no era el regalón del papá ni de la mamá, no era el regalón de la casa, al que lo ocupaban literalmente para los mandados, antes déjale un lunch, un snack a tus hermanos que están en la guerra porque ellos están haciendo algo importante, tú no. Y Dios tomó a ese. Claro. Y es eso lo que estamos buscando, ama a tu prójimo porque no tienes idea lo que va a pasar cuando lo ames. No, y una vez que uno lo valida es impresionante la seguridad que viene para ellos. Y se pueden desarrollar y pueden aprender cosas nuevas, es total y completamente enriquecedor. Y en el mismo tema, ¿qué podrían decirle a las familias que están con esta sospecha, qué estrategias utilizar, cómo apoyar cuando uno empieza a darse cuenta de que hay como ciertas sospechas? Primero, no esperes que sospechar. Primero no espero sospechar, claramente. Sí, en esa línea Tienes trata razón. de buscar esos patrones. Generalmente, a mí no me gusta dar patrones porque a veces uno se encasilla en el checklist. Ajá. Y cuando no cumple el checklist estoy todo bien y no pasa nada y pum, te sorprende. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Mi hija Katy hasta el último día compuso música, cantó, gritó, bailó, fue a fiesta de cumpleaños el fin de semana, tenía sus amistades, iba feliz a su colegio y nos pasó. Pero ¿qué podemos ver que sí cumple con lo que pasó con Katy? Cosas que antes disfrutaba, ya no las disfrutaba tanto. A ella le encantaba de chica ir a conciertos de ella, a cantar, y después como que se sentía tímida, como que no le gustaba, como que le generaba conflicto, pero no profundizamos en eso. Estar atento mucho de lo que escribe, del tipo de música que escucha, de las redes sociales que tiene, a quiénes sigue en redes sociales, qué series está viendo. ¿Vio Euforia? ¿Vio el 13 razones del por qué? ¿Qué series está viendo? ¿Tú estás viendo como papá las series que están viendo tus hijos? También eso es un indicador de cercanía, porque si no estás teniendo todo el tiempo de ver con tus hijos las series que ellos ven, estás lejos. Si no tienes el tiempo de ver los YouTubes que están viendo tus hijos, estás lejos. Entonces, principalmente lo que nosotros buscamos es eso, es asegurarnos de también generar espacio en la cena, con un profesor, doctor en psicología, Jorge Varela, que hemos trabajado mucho. Él hizo un estudio en el cual identifica que la victimización de los jóvenes disminuye a medida que mayor frecuencia hay en la casa de espacios de hablar sin juicio, en donde yo sé que en la cena o en el almuerzo, en el desayuno o en algún momento del día, siempre hay una conversación familiar en la que podemos hablar de nosotros sin miedo a que alguien me ataque, sin prejuicios, sin miedo a lo que tú decías, más gloria, menos juicio. Es eso, si tenemos ese espacio en donde podemos vulnerabilizarnos. A mí en la época que pasó con lo de Katy, yo también estaba viendo situaciones de moving, que es como se le llama el bullying laboral. Sí. Pero nunca lo hablé con Katy, siempre lo hablé con Leli, porque era algo como entre nosotros dos, porque uno piensa que frente a los hijos siempre tiene que estar bien. Sí. Y yo a veces digo, si yo hubiera hablado de esto, quizás habría facilitado que Katy también me contara lo que a ella le estaba pasando y lo habríamos vivido juntos. Y la habría acompañado y no se hubiera sentido sola en su dolor. Ajá. Entonces, desde ahí es que nosotros instamos mucho a que los papás tratemos de meternos en eso, tratar de hablar de las cosas que admiramos de nuestros hijos, de ver si están muy irritables, eso ya hay una señal y hay que preguntar, pero no preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué andas así distinto? Claro, tan punitivo. No Y la respuesta está clara, bien, ¿qué te pasa? Nada. Porque entonces ya antes tienes la respuesta. Entonces, Sí. desde ahí nosotros lo que buscamos es cómo los papás tenemos conversaciones potentes. Con nuestro hijo, que tiene 8 años, nosotros tenemos una bolsa de preguntas en el auto, que son preguntas abiertas. Qué Y lo que bien. cogemos en el auto al colegio y nos vamos haciendo esas preguntas abiertas. No es de cómo te fue en el día, no, sino
Si hoy día pudieras escoger, ¿te irías a la playa o te irías a la nieve? Si pudieras viajar en el pasado, ¿a dónde irías? Como preguntas de ese tipo, que a él disfruta y además nos sirve para conocernos. Ha sido hermoso porque he conocido más a mi hijo a través de estas preguntas abiertas que a través de cómo te fue, con quién jugaste, qué hiciste. Claro. ¿Tienes tareas? Haz las tareas. Ya eso uno entra en eso porque es más fácil. Desde la construcción, o sea, estos como tips, como tan, uno podría decir, es tan sencillo poner algunas preguntas o incluso en la mesa y comentando, abriendo el corazón de lo que uno está pasando, clave y marca la diferencia en los niños. Exacto. Yo le agradezco un montón por este tiempo, por hablar de su experiencia también, por abrir su corazón. Y bueno, en alguna otra oportunidad nos encontraremos porque es un tema, lo comentábamos, es tan amplio y podemos tener tantas aristas de esto, pero en algún momento volveremos a encontrarnos y seguiremos conversando del tema. Así que yo le agradezco por este tiempo, gracias por la disposición y bueno, nos encontramos en otro momento. Muchas gracias, Ruth. Gracias a ti.